Para hacer una fuente de alimentación se tienen tres pasos. El primer paso es la rectificación, segundo filtración, tercer paso regulación y como cuarto paso podríamos incluir una segunda etapa de filtración. A continuación vamos a ver el primer paso, que es nuestra etapa de rectificación. La rectificación que se va a utilizar para realizar este proyecto va a ser una rectificación de onda completa, ya que utiliza ambos semiciclos, el ciclo positivo y negativo de una onda senoidal, en este caso producida por un transformador. Con el software de Multisim estamos realizando una simulación con una fuente de voltaje que genera una onda senoidal a 60 Hz y 120 voltios, simulando pues en este caso nuestra conexión a un transformador. Entra a un puente de diodos que se comporta de la siguiente manera: cuando por la onda senoidal sale el ciclo positivo, conduce el diodo 1, y para acá cuando llega el semiciclo negativo conduce el diodo 2. En este caso se estaría utilizando solamente dos diodos en conducción y los otros dos quedan como circuitos abiertos. Cuando estos dos diodos están en conducción se comporta como un rectificador de onda completa. Aquí en la simulación podemos ver qué es lo que realiza esta rectificación. Como observamos, sale una onda senoidal completa por cada ciclo de conducción de los diodos. En esta gráfica podemos observar el comportamiento de un puente de diodos. Entra una onda senoidal, conducen dos diodos por el ciclo negativo y los otros dos diodos por el ciclo positivo, y nuestra onda de salida es una onda semicompleta que luego filtraremos y regularemos a un voltaje deseado para nuestra fuente de voltaje. La siguiente es la etapa de filtración, donde se coloca un capacitor en la salida. Este capacitor previamente se halla con un cálculo para considerar su capacidad necesaria. Esto funciona como un filtro pasabajos donde recorta las frecuencias menores a la frecuencia deseada. Así funciona un filtro pasabajos, donde tenemos una frecuencia de entrada, en este caso sería nuestra semionda, nuestro rectificador de onda completa, pasado por los diodos, y al pasarlos por el capacitor sale una onda un poco más recortada. Esto se hace para linealizar la onda, para dejarla en este caso pues a nuestro voltaje previamente escogido para el diseño de esta fuente de voltaje. Como podemos ver en la simulación, esta sería nuestra onda después de pasar por un capacitor de 2200 microfaradios. La etapa de regulación consiste en utilizar un componente electrónico, ya sea un circuito integrado LM o un diodo Zener, para mantener constante un voltaje de entrada, en este caso nuestro voltaje previamente filtrado. Vamos a utilizar un componente electrónico LM7809 para hacer esta regulación, y como podemos ver en la simulación, tenemos una salida constante de 9.5 voltios. En este caso, el datasheet de este integrado nos dice que puede tener salidas de voltaje de entre 5 hasta 24 voltios. Para nuestro caso vamos a utilizar un voltaje de 9 voltios. En resumen, para diseñar una fuente de alimentación consiste de estos 4 pasos. El primer paso es la transformación, donde utilizaremos un transformador de 2 amperios con 18 voltios de salida conectado a la red primaria. Luego tendríamos el proceso de rectificación, donde vamos a utilizar un puente de diodos GSI-B420
que tiene características de 4 amperios máximo y puede utilizar un voltaje entre 200 voltios y 800 voltios. Nos da bastante rango en caso de alguna falla eléctrica y se quemen los componentes. Nuestro siguiente paso sería un filtrado, donde utilizaremos un capacitor de 2200 microfaradios en un principio, y a la salida utilizaremos otro capacitor de 100 microfaradios. Por último, la regulación, donde utilizaremos, como vimos previamente, un integrado LM7809 para limitar nuestro voltaje a 9 voltios. Al final nuestro diseño de una fuente de voltaje quedaría establecido por este circuito: nuestro transformador, nuestro puente de diodos, nuestra primera etapa de filtrado, nuestro limitador, el circuito integrado LM7809, nuestra segunda etapa de filtrado y nuestra salida, que en este caso será una salida resistiva de carga de 1 kilo ohm. Como vemos en la simulación, el multímetro nos va a medir nuestro voltaje de salida de 9 voltios constante.